buenas, bienvenido al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. Hoy pues ya semana posteleccionaria, entonces queremos reflexionar un poco sobre lo que pasó esta semana. Este domingo pasado, entonces hemos invitado aquí al licenciado Jesse Barrientos para que nos dé sus impresiones, que es economista, pero le gusta mucho la política también. Entonces, gracias por estar con nosotros, Lick. Y díganos cómo vio, usted votó aquí, le tocaba aquí en Tegucigalpa. Aquí en Tegucigalpa, sí. ¿Y dónde? Ahí en la colonia Kennedy. Ok. Sí. Y tuvo que esperar bastante. No, yo fui por la tarde y no había mucha gente. No había mucha gente. Decían que por la mañana sí había un poco de afluencia, que la gente hacía fila, pero ya por la tarde no había mucha gente. Ok, ¿qué le parecieron los resultados? Bueno, da la impresión por todo lo que se ve, se escucha, lo que se venía hablando antes, de que no se refleja lo que realmente el pueblo quizás quería o pretendía, ¿verdad? Porque se ven, por ejemplo, hablando con algunos amigos que estuvieron en mesa ahí en algunas escuelas, ellos decían que salían, por ejemplo, en todas las urnas ganaba Villera o en algunas libres. Y cuando estuve viendo después en la televisión que estaban contando urna por urna, se veía también que quien sacaba mayoría era Villeda, ¿verdad? Entonces, ese no es un reflejo global, ¿va?, de todo lo que sucedió en el país, pero se miraba algo. Después ya a las 7 de la noche, cuando dieron la primera cadena nacional y después dejaron ya de contar voto por voto así en las urnas, sino que empezaron a dar las tendencias de un solo, ya se empezó a ver algo bien diferente, una cosa que yo tampoco entiendo algo, que esa encuesta de boca de urna que tira un porcentaje exactamente idéntico al que tira el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Pero yo de todas las veces que iba a votar jamás he visto a la gente que está supuestamente preguntando por quién votó usted. A mí nunca me lo han preguntado, yo nunca los he visto, más bien vi periodistas de TV Azteca, pero jamás de todas las veces que yo he ido, que ya son como 3 o 4, he visto esos famosos, ¿vale? Entonces no sé si no, se supone que esa gente solo es un segmento de las urnas. Sí, pero, no pero lo impresionante, pero lo que me sorprende... 1000 urnas, una cosa pero así. ¿por qué sacan un dato tan exacto? Pues si no están preguntándole a todas las personas. No, el problema sería si no coincidiera. No, pero es que lo que me desconcierta es cómo lo hacen para sacar exacto si realmente no están preguntándole a toda la gente. Pues no creo que estén exactamente en todas partes del país. De las encuestas, que usualmente 1000 o 2000, rara la encuesta, aún en los Estados Unidos, donde hay más de 300 millones de habitantes, que van a encuestar a más de 2000 personas, rarísimo. Y con eso ellos pueden porque la cosa es hacer la muestra correcta, no irse, por ejemplo, si aquí en Honduras siempre han habido desde hace mucho tiempo departamentos que son más liberales o nacionalistas, y en este pues ya se mostró que, por ejemplo, Cortés es más simpatizante al PAC, por ejemplo, y obviamente hubieron ahí que como Ayagua lo ganó libre y se miró que obviamente pues allá por una razón todavía no queda claro, hay más gente que simpatiza con libre. Entonces decirse, es una muestra, pues una muestra, y si solo se saca en un lugar, hay el riesgo de que uno no esté viendo una tendencia real, la imagen del conjunto, pero cuando se sacan correctamente y hay unas técnicas ahí que supuestamente aquí, si han estudiado cómo es que se hacen encuestas profesionales, lo tienen que hacer. Y la verdad que históricamente un montón de encuestas han reflejado los resultados finales. Cuando no han los resultados finales, han estado bien cerca. Sí, pero es que, mire, es mi apreciación, ¿verdad? A mí lo que me parece es que hasta ahorita en estas elecciones me pongo a reflexionar en eso, de que esas encuestadoras son hondureñas, ¿verdad?
generalmente los hondureños tienen deficiencia para hacer muchas de sus cosas, ¿verdad? Pero lo que me sorprende es que no solo esta vez, sino que en todas las elecciones anteriores, eso es como un trabajo perfecto, pues. Y me da la impresión como que los datos ya los tuvieran elaborados antes. El problema, ¿sabe? Hay un montón de razones por las cuales una persona se puede, o sea, ya los oyó a los de Libre, que dijeron al principio que la robaron, ya en este momento no están diciendo nada, no están ni el que cae otorga, como dice el refrán. Probablemente en el momento que pusieron a decir que la robaron, en el momento todavía ellos no habían, y dijo la persona que, Manuel Zelaya, que controla ese partido, que se fueran todas las personas de las mesas, que se fueran a Tegucigalpa con los informes de los que ellos tenían, informes de boca de urna, al igual que lo que ellos pudieron observar en las mesas. Y el hecho que no estén protestando hace pensar que esos informes de ellos les dijeron, perdimos. ¿Me entiendes? ¿Por qué estarían callados? O sea, si ya sabemos que les gusta, dejamos irse a las calles, por ejemplo. Sí, no, pero todavía aún hoy en los canales que tienen esa tendencia, esa inclinación, estaban hablando de eso y diciendo abiertamente que les habían robado. ¿Abiertamente? Sí, abiertamente. Yo en Lo la que mañana, pasa es que, en la mañana veía a los de en Hondurret, que definitivamente está con Libre, estaba viendo que ya no estaban tan contundentes como ayer. Sí, por ejemplo, es que había bajado la indignación y la certeza de que les habían robado la elección. Sí, pero es que eso creo que depende de la persona, del periodista, porque yo aún... Pues ese periodista el domingo iba de diputado. Ajá, pero yo el domingo, por ejemplo, yo cuando empecé a ver que estaban dando la información y todo, estaba monitoreando los diferentes canales para poder comparar, ¿va? No solo ver un lado. Yo veía un poco a los de Canal 36, un poco más tranquilos, ¿verdad?, que los de Radio Globo. Y sí noté eso que usted dice, que hay un segmento de ellos como que ya se resignaron y no quieren protestar. ¿Pero por qué se resignarían? Porque después de protestar un mes, 2 meses, los han agarrado siempre a golpes, han metido un montón a la cárcel y otros los han desaparecido. Ahí podría haber otras cosas por atrás, pero el que le estaba diciendo yo era el periodista David Romero. Ellos estaban diciendo que les cortan la señal del canal, por ejemplo, que se lo bloquea, queda frisado, que no se puede, o sea, están hablando y de repente ya no se está escuchando, porque ellos, y me da la impresión que ellos sí son más fuertes, más recios en su forma de reclamar, y ellos como que no les han doblado el brazo, ¿va? Pero de repente hasta los líderes ya, no sé, puedan haber hablado. Mire, aquí algo, hacen no, mil no sé, arreglos pero bajo la mesa. exacto. Y tal vez ya les dieron un montón de dinero. El punto es que, mire, hombre, si usted tiene la certeza que ganó, estamos hablando de que cuánto les podría dar este gobierno de dinero. ¿Ah? Va a ser mucho menos que lo que hubieran obtenido si ellos ganan. Tendrían todo el presupuesto. Sí, para ellos solitos. Todo el pastel. Todo el pastel. Sí. ¿Quién estaría dispuesto a agarrar un trocito de pastel si se callan? ¿A los cuántos? ¿A los 2, 3 días? No tiene sentido. Pero aparte, mire, si lo sobornaron, ¿culpa de quién es? Si aceptan un soborno a los 2, 3 días de que supuestamente ellos ganaron, ¿culpa de quién es? Que se callen. De ellos mismos. De ellos mismos, hombre, si son tan vendidos. Yo no creo que sean vendidos porque no tiene sentido. Ellos ya se miraban agarrando a manos llenas todo el pastel. Sí. ¿Ah? Y que de repente les digan, ustedes ya no tocan el pastel, les podemos dar este trocito, estas migas. Y van a decir, a los 2 días de eso, pues no importa, nosotros somos de migas, nos gustan las migas. No tiene sentido, no es coherente. Sí, pero ahí detrás de todo eso hay un montón de cosas que uno quizás no sabe cómo las plantean, que hablan debajo de la mesa. Por ejemplo, el caso de la alcaldía en San Pedro Sula, ¿verdad? Aparentemente ganó el PAC, ¿verdad? La alcaldía, pero van a imponer al candidato del Partido Nacional. Y ahí, ¿cómo pueden hacer, pues, aunque estén seguros de que ellos ganaron? ¿Por qué pueden tirar la toalla? ¿O cómo pueden arreglar eso? ¿Cómo pueden demostrar? Yo al líder del PAC lo he visto más enérgico.
protestando y reclamando que le robaron. Todavía ha estado tan enérgico el día que hicieron los primeros anuncios, así como todavía ayer, hoy. Él ya revivió los informes de su gente, ha venido gente incluso aparentemente a decirle, mira, hay un montón de urnas, estaban repartiendo los votos suyos, los otros tres partidos grandes. Él parece que más bien se siente todavía más, lo que pasa es que ahí más ultrajado, pero quien se suponía que iba a ganar, quien se sentía seguro que iba, porque había un montón de encuestas que los habían dado ganador, ellos están callados, de una manera general, cada vez, mire, estamos aquí a unos cuantos días de eso, y en la medida que han pasado los días, cada vez y hoy ya, digamos, el jueves pasaron comunicados, en donde ellos estaban insinuando implícitamente que habían perdido. Pero tenemos que ir a un corte comercial. Antes de hoy les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, y también los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, y en librería Metronova de San Pedro Sula, en el centro comercial Galerías del Valle. Bueno, no se vayan, que regresamos con más. Bueno, ya estamos de regreso, estamos hablando con el licenciado Jesse Barrientos, quien es un joven economista que le gusta la política y está con la percepción, como muchos otros hondureños, que hubo fraude en la elección. Entonces, ¿qué más lo hace pensar que ese es el caso? Sí, doctor, mire, en parte los líderes que habían en los diferentes partidos políticos, ¿verdad? Por ejemplo, tengo la percepción de que, por ejemplo, Libre puede llegar a una negociación como la que se hizo en las internas entre Juan Orlando y Ricardo. Si usted vio, él protestó enérgicamente, lo denunció, hizo un relajo y al final, como usted estaba diciendo, se diluyó la bulla, de ahí se unieron, salieron después de la mano y felices ahí haciendo una campaña. Me parece que eso dejó mal parado ahí a Ricardo, ¿va? Porque se contradijo. Quedémonos con las votaciones, las votaciones. Sí, pero irregularidades, estábamos en el tema. Pero ahí voy, por ejemplo, el caso del ingeniero Narrala, ¿verdad? Sus posturas, por ejemplo, son muy diferentes también. Yo admiro ahí la forma en que él está manejando la situación. Él dice que hay un fraude, que tienen pruebas y todo, pero a la vez le han preguntado si él va a llevar su gente a las calles para manifestarse, y él ha dicho que no, que él va a ir a los medios a poner sus quejas, sus denuncias, todas las pruebas que tenga. No, pero también puede ir a la Corte Interamericana de Justicia. Sí, pero él no va a llevar a la gente a las calles porque dice que no va a usar a su gente como carne de cañón. Quedémonos en las votaciones. Pero es que ¿Qué más lo hace pensar que no se respetó la voluntad popular? Bueno, en parte porque es increíble ver, por ejemplo, una muestra, ¿verdad? Porque no es el conjunto de toda la población, pero el candidato del Partido Nacional no tenía mucha simpatía, por lo menos ante todas las personas que yo conocía, aún miembros de ese partido, amigos muy cercanos míos que son de ese partido, ellos no simpatizaban, ellos expresaron muchas veces comentarios en contra de él, como que él los había traicionado en algunas cosas que ellos pretendían hacer, y entonces cuando uno ve las redes sociales también, había como una antipatía, como un rechazo, como un odio hacia él, porque en parte los resultados del gobierno nacionalista, ¿verdad?, fueron tan malos que la gente lo primero que decía es otros 4 años más en desgracia, ¿verdad?, en hundimiento para el país. Entonces, por lo menos la percepción del círculo de personas con las que yo trato, interactúo y viendo las redes sociales también, a donde se ve gente que uno no conoce, se ve que hay un segmento de la población bien grande que no simpatizaba con él, ¿verdad? Igual se ve ahorita un segmento grande de la población que anda manifestando. Solo sacaron un tercio. Entonces me da la impresión, esa percepción, ¿verdad?, que
No, pero es correcta, solo sacaron un tercio, ¿me entiendes? No, Sí. Recuerde que no sacaron ni por cerca la mayoría, ni por cerca. Es un tercio que sacaron más que otros, por lo menos los resultados oficiales, pero todavía confirma la percepción que tenía. Es como decir, 2 de cada 3 hondureños lo repudiaban a él y a su partido. Sobre todo al candidato. Entonces, pero aún así, la realidad del juego era quien saca un voto más que el otro. No era quien saca la mitad más uno. Era quien saca 40% más uno. Era quien saca un voto más que cualquier otro. Sí, porque por ejemplo, solo si hubiera, digamos que no hubiera existido el PAC, no hubiera existido Libre y solo hubiera sido uno de ellos, por ejemplo, liberales y PAC unidos hubieran sacado más votos, o Libre y los liberales hubieran sacado un porcentaje más alto que los nacionalistas. No, lo tradicional, los liberales contra nacionales, lo que habíamos estado viendo históricamente, es probable que hubiera jalado más votos, porque aparentemente lo que más le funcionó a los nacionalistas fue esa campaña de miedo contra Libre. Entonces la gente no llegó a un punto en que dijo lo que usted está diciendo. Este partido y este candidato no me gustan. Pero Libre es peor. Es un riesgo mayor para el país. No, para mí la gente está pensando en sí misma. Para mí, mi familia, mi negocio, lo que sea. Sí, todo el mundo piensa así. Todo el mundo está pensando en sí mismo. Entonces, aparentemente eso fue lo que funcionó. El mensaje no era, el mensaje que lanzaron los nacionalistas no era nosotros somos el mejor partido, sino que nosotros somos el único que puede tener a alguien que pueda crear una dictadura de 20, 30 años en este país, donde hasta para ir a comprar un rollo de papel higiénico va a tener que hacer una cola de 2 o 3 horas. Ese fue el mensaje que estaban mandando. ¿Usted me entiende? Un montón de gente, pudiese ser que de esa gente que a último momento todavía no estaba muy segura, por ejemplo, toda esa gente que es como un 70% total de la población que dije yo repudio a la izquierda, repudio al chavismo, pero que también repudiaban en segunda posición al Partido Nacional. Y habían pensado originalmente darle el voto al Partido Liberal o a PAC. Al último momento digo, aunque me gustan más los 2 candidatos, pues que estos no tengan la capacidad de detener al Libre. ¿Entiendes? Eso sí. Aparentemente fue la gente no votó por convicción por el Partido Nacional, sino como evitando que llegaran los demás. Los demás, Libre, nada más Libre. Sí. Entonces, y mire, uno ha visto en la televisión, en los programas, pruebas que son bastante contundentes de que hubo manipuleo, pero lo que hay una parte que uno no puede sobreseer, uno no puede decir, bueno, de alguna forma de haber hecho algún fraude, o sea, en el electoral propio, es el problema de los observadores internacionales. Es difícil argumentar que gente que se dedica profesionalmente a andar observando una elección tras otra a todos lados del mundo, se la durmieron a todos. ¿Será más inteligente esta gente que esos observadores? Que muchos vienen de países donde sabemos que la gente es más inteligente que acá. En todo caso, los políticos son más inteligentes que acá. Sí, pero mi percepción es que creo que sí, que ellos quizás puedan observar anomalías, pero no sé si las reportarán o las informarán después, pero ellos como que no intervienen, es como, bueno, usted... Es que nadie dice que ellos hacen un reporte y el reporte lo entregaron y dijeron que estaba transparente. Mire, sí, pero usted ha mencionado aquí, por ejemplo, en el programa de que han habido varios países que tuvieron elecciones y que descaradamente se robaron las elecciones habiendo observadores internacionales y eso no pesaba, pues. Ellos no cambiaron el resultado. Exacto. Porque hay una dictadura ya. Y dijimos que había sido en este año 4 Venezuela, donde hay una cuasi dictadura, en Zimbabue, donde hace 30 años hay una total dictadura, en Azerbaiyán, donde hay una total dictadura, y en Camboya, donde hay una cuasi total dictadura.
Entonces, ¿qué pasó? Ok, pero eso es lo que argumentan. En esos lugares no invitaron observadores, no aceptaron observadores internacionales. Los pocos observadores que llegaron, gente seleccionada del mismo gobierno, el que hizo el fraude. Y aquí sí dejaron que viniera el que quisiera observar. A la Unión Europea, estos políticos chavacanes no le van a estar diciendo, mire, vea, usted tiene que dar este resultado. O aquí, mire, vea, les voy a dar este dinerito. No los puede sobornar. Ganan muy bien ellos. A los Estados Unidos tampoco. A la OEA tal vez un poco, pero lo dudo. Pero lo que pasa es que en el transcurso de las votaciones, en las urnas, en las escuelas, todo eso quizás no se ve ninguna anomalía, sino que es cuando hacen la transferencia de datos y todo. Que es algo que usted ha mencionado también. Por ejemplo, usted una vez estuvo aquí, creo que era el embajador de Suiza, no me acuerdo, el de Francia, y usted le argumentaba que por qué ellos, si ellos eran aportantes económicamente para el país, por qué ellos no les obligaban a estos gobiernos a poner un profesionalismo mayor en la escogencia de los candidatos que se postulan. Aparentemente como que ellos se prestaban a que participara cualquiera, porque participa cualquier chabacán aquí. Entonces, aparentemente ellos como que no juegan un rol realmente serio, o como no, que quisieran ellos... Lo que pasa es que ellos no pueden imponer. Cuando vienen de casualidad... Esa es la impresión que me da a mí de los observadores también. Los únicos que tienen el poder en Honduras, extranjeros, para decirle, haga tal cosa a un gobierno, en los Estados Unidos. En estos días, en estos momentos de la historia, la actividad de este tipo de los Estados Unidos es bien baja. ¿Por qué? En los 80 todavía lo hacía, porque los Estados Unidos tenían un archienemigo que se llamaba la Unión Soviética, que tenía un gran aliado, Cuba, y que ya se ha tenido otro aliado aquí al lado en Centroamérica, en Nicaragua. Y usted estaba preocupado por la expansión del comunismo. Pero en este momento ya ganó la guerra, se llamaba la Guerra Fría, ya la ganó. Entonces, lo único que le preocupa de estos países es la inmigración ilegal y el tráfico y el flujo de drogas hacia al país de ellos, que es un problema grave para ellos, pero es una fracción de grave del problema de los comunistas hasta los 80. Entonces ellos siempre han creído de una manera general en la no intervención en un país. Intervenían porque decían, si no interveníamos, estos brutos van a ser un relajo, entre poco vamos a tener los comunistas a las puertas de nuestra frontera. Por eso intervenían. Y venía un embajador de los Estados Unidos y le decía a uno de estos presidentes, mire, ve, quiero que haga tal cosa. Y le daba órdenes. Pero desde ese entonces han estado bajando, porque dicen, ¿para qué? ¿Para qué que todo el mundo a nivel mundial nos esté escupiendo y diciendo que nosotros somos imperialistas, que aquí, que allá, que pasamos interviniendo, que solo en cosas muy, muy importantes para nosotros, se hace un desastre estos brutos acá y decir y el país y a ellos no los afecta. Pero usted argumentaba muy bien esa vez con él, diciéndole que era el dinero de ellos y que lo estaban desperdiciando. Era para el voto y lo desperdían y ellos saben que... Pero es la única manera que ellos pueden tener una capacidad de negociación con estos también. No, pero lo que yo decía es esos países aportantes, europeos, Estados Unidos, que ellos aportan mucho dinero al país y usted decía, pero se quitarían esa carga de estar apoyando a Honduras con dinero si tan siquiera sugirieran que sean más profesionales. Y lo hacen. Y entonces Honduras no tendría que depender tanto de ellos. Y lo hacen, pero no les hacen caso. Porque, digamos, para ellos vienen y les dicen, queremos que, digamos, pasen una ley de extradición. Y así la pasaron. ¿Entienden? Eso sí es más importante para ellos porque les preocupa enormemente el tráfico, el flujo de drogas. O sea, pero a mí me da la impresión entonces de que es prácticamente lo mismo, pues no intervienen, no les importa mucho, solo lo ven. Esto sería, no pueden estar de titereteros, no pueden estar de titereteros. Que es algo que estaba manifestando el líder del PAC, ¿verdad? Que decía que él vio que los observadores internacionales aparentemente como que no pasó nada, pues, habiendo inconsistencias. Ellos pueden hablar, nadie les va a cerrar la boca a ellos. Ellos no pueden cambiar las elecciones, los resultados. Se la robó X y me la robé y qué. Ellos no van a venir a enviar un ejército, etcétera. Pero ellos lo denuncian.
En las 4 elecciones que le digo, pese que ellos no mandaron observadores, las embajadas de ellos les dijeron, nosotros tenemos la percepción que hubo un gran fraude, y ellos lo denunciaron. Tenemos que hacer una pausa comercial. Antes de eso, les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, y también los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuros de Tegucigalpa, en el centro de la capital, y librería Metro Nova de San Pedro Sula, en el centro comercial Galerías del Valle. Bueno, no se vayan, que ya regresamos con más. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos hablando sobre los resultados eleccionarios del domingo pasado, 24 de noviembre. Y entonces mire, hay una parte que sí hay que observar. Mire, regresemos al tema que estábamos hablando. Sí, pero mire, quiero ponerle un argumento ahí, que usted que siempre saca el factor común, el denominador común de las cosas, algo que ha manifestado tanto el Partido Anticorrupción como los de Libre, es que aquí se vive una dictadura, que sería algo similar a lo que usted dice que en los otros países que se robaron las elecciones fue porque había una dictadura y que eso permitía y hacía que fuera más fácil, más viable hacer eso. Entonces el candidato del PAC, el ingeniero Narrala, él lo venía diciendo desde mucho antes de las elecciones, ¿verdad? Que aquí todas las piezas se habían movido para poder hacer lo que pasó, pues. Y hacían chiste del anuncio, del spot que había sacado el líder del Partido Nacional, ¿verdad? Que iba a hacer lo que tuviera que hacer. Entonces había movido piezas para cada lugar, ¿verdad? En Conatel, movió presas entre los magistrados y por todos lados, algunas que ni salieron entre las noticias. Pero no confunda cosas. Y eso a ellos los hacía decir que Honduras estaba en una situación similar a los países que usted pone de ejemplo. Las cosas. Eso ya se sabe, eso todos los observadores internacionales lo saben, pero ellos no vinieron a evaluar lo que ha pasado en los últimos 6 meses, o lo que ha pasado en los últimos 4 años, o la costumbre de todos los gobiernos de turno de estar utilizando los recursos del Estado para financiar su campaña. Ellos no vinieron a evaluar eso. Ellos solo vinieron a evaluar el día 24 de noviembre las votaciones. Hubo, por ejemplo, urnas que desaparecieron, donde sabía que probablemente iba a ganar partidos que no eran el partido en el poder. Esas cosas, ellos tienen que reportarlas. No reportaron, yo no sé si ninguna o casi ninguna. Lo que dijeron es que hubieron pequeñas irregularidades, pero nada que altere mayormente los resultados. A eso nadie les va a callar la boca en eso. ¿Usted cree que los intimidan estos tontos? No, pero hay informes. Estos tontos intimidan a la gente del país. No les vamos a dar empleo, no les vamos a dar contratos a los empresarios, no les vamos a esto los pueden intimidar, los vamos a mandar a matar, los vamos a mandar a golpear, los vamos a desaparecer. A las de aquí intimidan, pero no a la gente de la Unión Europea, de los Estados Unidos, o incluso de la OEA. Vienen argentinos, los argentinos, ¿qué les vale? Sí, pero habían informes donde ellos decían que sí, que había un exceso aquí de gasto en publicidad para campaña política. Entonces, pero ya sabía. No, pero no le estaba dando ninguna información nueva a usted. No, Lo que ellos podían dar de información nueva, que pudo haber coincidido con, por ejemplo, lo de Libre, de que sobre todo, no sé si la noche misma de la elección o la siguiente, diciendo ellos en un hotel nos han robado la elección. ¿Ah? Es que ellos pudieron haber dicho efectivamente eso. Hubieron irregularidades. No, ellos nunca dicen se robaron la elección, pero hay 10 cosas como hubo irregularidades tan grandes que muy probablemente alteraron contundentemente los resultados finales. No quiere decir que alguien probablemente pudo haber ganado la elección. ¿O no dijeron eso? Es que esa es la parte del problema. El problema, yo también encontré sospechoso un montón no solo el resultado de quién ganó, sino que otro resultado. Pero esa es una barrera infranqueable. Esa es una cosa que no puede. El único argumento es que estos políticos que no brillan por su inteligencia se durmieron a toda la comunidad internacional. Estamos hablando de una comunidad internacional que vino en más grandes cantidades que en cualquier otro momento de la historia.
O sea que su argumento es que no lo pudieron haber hecho. En momentos en que ellos tienen dispositivos tecnológicos superiores a los 14 años, todavía más 18 años, etcétera, etcétera, etcétera. Gente que se pasa supervisando una elección tras otra y se conoce toda la movida. Mire, le voy a decir, el año pasado hubieron elecciones en México. México, como regla general, un país menos corrupto que Honduras. Uno lo ve a listados de Transparencia Internacional, digamos el año pasado, el 2011, le dan a México como la clasificación de 0 a 180, por ahí, le dan 100. Que es súper mal en corrupción, pero a Honduras le dan 135, 134, 130, por ahí anda Honduras. Entonces, la corrupción en general, se hace más corrupción en cuanto a el otorgamiento de licencias, el otorgamiento de contratos para hacer carreteras, todo. Aquí en Honduras que en México, el aparato político es lo mismo, se hace más corrupción aquí que allá. Entonces, en esas elecciones, hubieron denuncias graves contra el PRI, que era interesante porque no estaban en el poder. Pero hubieron denuncias de que esta gente andaba gastando de una manera descomunal, que aún si lo acaban ellos de su propio bolsillo, es ilegal. Pero lo divertido es que a última hora también les acusó de estar comprando votos. Se para gente del PRI al pie de la urna y le dice, les daban, ¿cuánto era? Como 30 o 40 dólares a la gente. Si vota por el PRI, le damos esto. Ahí tenían uno, acusaban también de un sistema donde la gente le tenía que tomar la foto con su teléfono a su papeleta electoral donde había marcado por el PRI y después salía y cobraba lo que estaban dando. ¿Ah? Hubieron acusaciones fuertes que la prensa internacional denunció, porque al Washington Post, al New York Post, al New York Times, al Guardian de Inglaterra, al Le Monde de París, ¿qué diablos qué los van a estar intimidando estos brutos? Ellos van a decir lo que vieron. Y aquí no he leído, yo paso supervisando la prensa internacional. La escrita en inglés, que es más creíble que la escrita en español. Y no hay reportes de eso. Es la parte que me sorprende. Entonces, la única posibilidad es que estos políticos son los corruptos más profesionales del mundo y lograron dormirse a la comunidad internacional. Es la única explicación. Pero podría ser, porque hay un argumento interesante. Y significaría eso también, que se durmieron al libre. Al libre. ¿Ah? Porque ya para el jueves ya casi no estaban diciendo nada. Y vi que yo casi no los oigo en los medios de comunicación. Yo estoy casi seguro que ellos podrían ir a los medios de comunicación donde ellos no tienen simpatizantes, donde sabe que los dueños les tienen un odio y un pavor a ellos, ¿verdad? De que les vayan el día de mañana a venir a nacionalizar sus empresas, y creo que les darían apertura. Estoy casi seguro que los dejarían entrar todos estos días después de las elecciones, ellos a ir a sus denuncias. Y mi percepción es que les han dado orden a los del Libre de no ir a expresarse a los medios de comunicación, porque casi no les ve por ningún lado. Ayer estaba viendo un programa y un canal que es claramente Libre, y el periodista estaba solito. Y en los días anteriores de la campaña tenía 2 hasta 3 de Libre ahí. Sí, pero es que, como le decía al inicio, depende también del programa o del periodista, porque sí, yo he visto eso, que hay en esos canales que estaban al servicio de Mel, hay periodistas que no protestan con el mismo rigor o la misma vehemencia que otros que están ahí mismo. Y de ahí que hay de Nicaragua. Son compadres, son aliados. Y lo reconoció. Y lo reconoció. ¿Ah? Sí, eso. Venezuela no estaba despotricando contra el fraude electoral en Honduras, no estaba. ¿Por qué no lo oímos? ¿Usted ha oído recientemente esta gente? Yo lo digo, en general, ya había como era de gritón a Chávez. Bueno, el hombre está muerto. Su sucesor, otro gritón, todo el tiempo está denunciando cosas que toda la prensa internacional dice que es una ridiculez en las denuncias. Cada rato un montón de apagones en Caracas y en todos lados. ¿Y qué dicen ellos? No, que son sabotajes de la derecha. Y los tipos controlan todo el ejército, toda la policía, todo el servicio secreto. Pero son sabotajes de la derecha, ¿va? Decir, vienen y dicen, ¿qué más? Que son iguanas.
igual que en los postes, ¿verdad?, de luz y están, sí, es el argumento que usan, porque una vez yo hablando con alguien no, así pero le toda decía... la prensa internacional se ríe. La prensa internacional no está diciendo sí, porque que vaya, aquí hubo fraude electoral. Esa situación en Venezuela, yo les pregunto, ¿por qué hay desabastecimiento en los supermercados? No, es que es culpa de los oligarcas, dicen. Sí, o sea, pero bueno, tenemos que dar otra pausa comercial. Antes de eso, les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avido, y también lo entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Metronova de San Pedro Sula, en el Mall Galerías del Valle, y en librería Guaymura de Tegucigalpa, en el centro de la capital, en Avenida Cervantes. Bueno, se ven que ya regresamos con más. Bueno, estamos de regreso. Estamos hablando aquí con un joven economista y entusiasta político. Y entonces, mire, pues ahora parece que va a haber un gobierno de coalición, no hay de otra, ¿va? Hay gente que se opone a los gobiernos de coalición, varios están diciendo que todos los partidos que perdieron deberían de formar oposición. ¿Qué opina usted? Bueno, pues debido a los resultados, ¿verdad? Cómo quedó repartido el pastel, va a haber, no sé cómo van a poder llegar a decisiones, ¿verdad? Van a tener que negociar o no, pero yo digo, piense en los intereses del país. Por ejemplo, desde esa perspectiva, ¿qué sería lo mejor? Yo he oído a algunos políticos profesionales argumentar que deberían de hacer coalición. Otros han argumentado que bajo ninguna circunstancia, que todos los partidos que no ganaron deberían de hacer oposición. Desde el punto de vista, ¿qué es lo más racional para Honduras? Aquí nunca sea lo más racional, pero eso no importa. Pero aquí tenemos la libertad de poder por lo menos ofrecer el criterio más racional. ¿Qué es lo que usted cree? No, que las cosas deberían de hacerse de acuerdo a lo que ha dado resultados en otros lugares, ¿verdad? Y creo que quien más se aproxima a poder tener una inclinación hacia eso son la gente del Partido Anticorrupción, pero son minoría en el Congreso. Entonces, para que ellos puedan imponer quizás políticas o leyes, quizás no sé si uniéndose con liberales, no creo que los de Libre puedan compartir, no comparten ideología. Entonces, yo veo complicado eso. Pero o sea, está viendo con positiva aquellos que dicen que todos los partidos que no ganaron hacer oposición, o considera que alguno de los partidos, o sea, solo pueden haber tres. Yo creo que cada quien va a jalar para su lado, pues quienes más bien podrían de repente unirse son los liberales con los nacionalistas, porque los de Libre llevan una ideología. No, pero yo no estoy preguntando eso, yo estoy preguntando que si eso sería lo mejor para Honduras. Que hay una oposición. Que hay una posición de como dos tercios, o que hay un partido que haga coalición para que el que ganó pueda gobernar. Es que no creo, no sé, la oposición de repente, ¿qué tal que el partido de gobierno tenga una política adecuada para el país y los otros solo por hacer oposición se pongan en contra y de repente sea algo que realmente trae un beneficio? Entonces, no sé, la oposición de repente no podría ser de repente buena, o depende de la situación, pues depende del planteamiento. Vamos a mostrar unos casos mostremos ahí una tabla que tenemos, por favor. Y mire, la ve allá. Sí. En Alemania, el primer gobierno después de la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1949, durante 46 al 48, 49 están gobernando los aliados, sobre todo los Estados Unidos. Desde ese fecha han habido 24 gobiernos, 24 diferentes gobiernos, y todos han sido de coalición, porque nadie sacó nadie sacó el 51%, el 50 más 1, nadie sacó. Entonces, ¿qué? Iban a estar paralizados, porque ahí si no se pueden poner de acuerdo, tienen que volver a otra elección. Y, ¿me entiendes? No pueden, no pueden estar. O sea, por ejemplo, ahorita en Alemania hubo elecciones hace 3 meses y ha estado bien difícil la negociación porque no han podido poner de acuerdo, pero la opción es volver a tener otra elección. Y nadie quiere tener otra elección. O sea, hay desventajas para los partidos y el electorado también tiene que estar gastando tanto dinero. Ahí busquen un arreglo.
O sea, Alemania no es un país chabacán. Sí. O sea, mostremos la próxima tabla. Próxima tabla, por favor. Esa es la segunda que tenía yo. Tenía una de Suiza, ¿no hay una de Suiza ahí? Ahí está. Mire, del 59 al 2003, todos los gobiernos han sido de coalición y han sido 4 partidos coalicionados, que representan como el 80%, no el 51 o el 53, una cosa, como el 80%. O sea, hay veces que 2 partidos podrían hacer mayoría, otras veces con 3 seguro. La mayoría de las veces con 3, pero han hecho 4 partidos de coalición. Y la idea era para que el país no esté en confrontación. Y le ha ido bien. Un país que Alemania le tiene envidia a Suiza, Francia le tiene, Inglaterra le tiene envidia a Suiza porque son más ricos, hay menos desempleo, hay menos crimen. ¿Me entiendes? Y de ahí miramos al gobierno de Malasia. A todo esto, miremos al gobierno de Malasia, un país del sudeste asiático, que en 1955, cuando obtuvo la independencia de Gran Bretaña, era un país tan pobre como Honduras. Hoy día tiene el nivel de vida que tiene Chile, que es el mejor sitio de Latinoamérica. No, un país rico, pero ya está cerca. La vida es mucho mejor que Honduras. Los salarios son como 4 veces más altos que Honduras. Y han habido gobiernos de coalición ininterrumpidamente, todo el tiempo. Y han sido de 14 partidos. 3 partidos grandes y de ahí 11 pequeños, coalicionados. Y hay una oposición. En este momento fuerte, en la última elección cae y pierden la elección, eso, pero la ganaron a puras cachas, man. Pero coalición y el partido, el país no es un país que Honduras debería decir es el ejemplo a seguir, porque todavía no llega al estatus de rico. Y llegar a rico solo es $20,000 de ingreso per cápita. Y para que nos hagamos una idea, los Estados Unidos andan por 51,000 el año pasado. Y un montón de hondureños saben que los Estados Unidos tienen graves problemas. O sea, que no es ningún modelo a seguir, pero definitivamente está mucho mejor que nosotros. Y con una coalición de 14 partidos, por como que haya casi 60 años. Y le ha ido en todo caso mejor que Honduras. O sea, las coaliciones per se no son malas. En unos países las coaliciones son un desastre. Estos últimos años en Italia. En Italia siempre han habido gobiernos de coalición después de la Segunda Guerra Mundial. En la década de los 50 y los 60 dieron buenos resultados. Solamente el que gobernaba era la democracia cristiana y se aliaba con otro partido, tal vez 2 partidos. Pero en estas últimas 2 décadas ha estado súper mal la economía de Italia. Pero al con final, gobiernos de coalición. O sea, al final no es garantía ni la coalición ni la oposición. Exacto. O sea, pasar todos a la oposición no es ni bueno ni malo. Y hacer coalición, los que pudieran hacer coalición, hasta donde entendemos ya, y desde antes de las elecciones se oía que con quien el Partido Nacional más deseaba, en caso que ganara, era con los liberales. Y si los liberales ganaban, con quien más deseaban coalicionarse era con los nacionalistas. Porque era evidente que ninguno iba a sacar una mayoría simple. Entonces, ellos ya estaban con esa idea antes y les salió, ese es el problema, les salió perfecto. Y es la pregunta, ¿cuáles son las probabilidades de que salga perfecto? Porque las últimas encuestas decían que el Partido Liberal quedaba en tercera posición. Él quedaba en cuarta posición. Y quedó en una respetable tercera posición. Suficiente para los dos juntos tener mayoría simple. Sí. Esa es la parte que uno dice, ya el Partido Nacional con todo un gobierno que obtuvo una tasa de crecimiento un poco más lenta que la del gobierno de Zelaya, con un gobierno en donde la corrupción estuvo igual de mala, de alta, como la del gobierno de Zelaya, que fue terrible la del gobierno de Zelaya, con un gobierno donde la tasa de criminalidad aumentó un poco. Ganar para ellos ya era un super éxito, sobre todo que por meses tras mes, Libre estuvo punteando en las encuestas. Pero no solo es que ganen con un amplio margen, sino que por encima de eso el partido con el cual quieren coalicionarse no queda en la cuarta posición que la mayoría de las encuestas estaba diciendo que iba a quedar.
y no es una distante tercera, sino que es una tercera suficientemente fuerte para que los dos juntos puedan tener una colisión. Es ahí donde hay demasiadas coincidencias. ¿No será todo eso planificado? El problema es que lo hubieran observado los observadores internacionales. ¿Y si no tienen esa capacidad? No, está asumiendo que esta gente que tiene bajas capacidades mentales y que por 192 años van adelante de ellos. Por 192 años ha demostrado que son ineptos, incompetentes para gobernar y ha colocado a Honduras en las peores posiciones de pobreza, de empleo, de corrupción, de criminalidad. Para una cosa, como sería hacer fraude en una elección, son más listos que los mejores del mundo para estar observando cuando hay fraude. Pero que vienen de países donde en infinidad, en prácticamente cualquier cosa que hacen, muestran mayores inteligencias. Difícil sostener argumentos. Pero son unos profesionales los que harían el fraude aquí, entonces. Y tendrían más experiencia que los observadores en ese caso. O sea, no es lógico concluir eso. Pero su punto es interesante porque le salió perfecta la jugada. Sí, hay veces que salen, la mayoría de las veces, casi nunca en la cosa perfecta, con regularidad sale mal a la mayoría de las personas o empresas o países. Pero de casualidad, decir que fue una casualidad. De casualidad a veces le sale todo perfecto. No sé, por lo menos en este momento no hay datos concretos para decir se robaron la elección. Le agradecemos haber estado con nosotros. Le agradecemos también a la teleaudiencia habernos seleccionado nuevamente y les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión. Y lo entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Metro Nova de San Pedro Sula, en Galería del Valle y en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital. Bueno, sin más, nos despedimos y esperamos contar con ustedes en la próxima edición de Análisis.